El grado de apalancamiento es un concepto directamente relacionado con lo que en finanzas denominamos riesgo. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B. Lo que estoy representando en este caso son los estados de resultados esperados para el siguiente periodo. Estoy asumiendo que los productos de ambas empresas son idénticos, que el precio de venta es el mismo y que la cantidad vendida se espera que sea igual. Es por esto que las ventas coinciden para las dos empresas y en este caso específicamente son 1000 unidades monetarias. La moneda puede ser cualquiera. Las diferencias entre ambas empresas se encuentran a nivel de lo que se llama estructura de costos, específicamente costos variables y costos fijos. Por ejemplo, la empresa A tiene carga variable de 400 y carga fija de 0. La empresa B no tiene carga variable y su carga fija es de 400. A pesar de las diferencias a nivel de estructura de costos, si comparamos tanto la utilidad operativa como la utilidad neta, observamos que los valores coinciden entre ambas empresas. De igual forma, estoy asumiendo que el nivel de deuda es el mismo, por lo que el pago de intereses también coincide. Ahora, supongamos que un inversionista analiza la alternativa de invertir en empresa A o en empresa B, y luego de observar nuestro estado de resultados concluye que el análisis es irrelevante, dado que si compra la empresa A, obtendrá una utilidad de 400, que coincide con la utilidad que obtendría en el caso de que decida comprar la empresa B. Este análisis es correcto solo si los estados de resultados futuros coinciden con los estados proyectados que estamos observando, cosa que es poco probable. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un cambio en ventas? Y asumiré, para efectos de nuestro ejemplo, que hay un incremento en ventas de 10%. En este caso, la pregunta relevante para nuestro inversionista sería, ¿qué pasaría si las ventas de la empresa A aumentan un 10%? ¿Y qué pasaría si las ventas de la empresa B aumentan un 10%? Específicamente la pregunta se refiere a si podemos seguir asumiendo que los resultados de ambas empresas serán simétricos. Para ello, simularé un incremento en ventas para la empresa A de un 10%, dejaré fija la celda del incremento y haré lo mismo para la empresa B. El costo de ventas, dado nuestro supuesto que es variable, se incrementa en la misma proporción que las ventas. El margen bruto será el resultado de tomar las ventas y restarle el costo de ventas. Los gastos operativos, dado nuestro supuesto de que son fijos, se mantendrán en el mismo nivel, es decir, no cambian al cambiar el volumen de ventas ni la cantidad vendida. La utilidad operativa es el margen bruto menos los gastos operativos y los intereses, al igual que los gastos operativos, se mantienen en el mismo nivel, en este caso porque es carga fija financiera, no cambian al cambiar el nivel de ventas. Y la utilidad neta es la utilidad operativa menos intereses. Este sería, por lo tanto, el estado de resultados bajo el escenario que las ventas incrementan un 10% en cada una de las empresas. A continuación calcularé los cambios porcentuales de cada uno de los rubros del estado de resultados. Por ejemplo, el cambio porcentual de las ventas de la empresa A es un 10% y también para B. Esto es lógico dado nuestro supuesto de que el cambio en ventas es 10%. Proyectaré el estimado de los cambios porcentuales de cada uno de los rubros para proceder con el siguiente análisis. El cambio porcentual en ventas es 10%, otra vez, este es básicamente nuestro supuesto. El costo de ventas aumenta en la misma proporción que las ventas, el margen bruto también aumenta en la misma proporción que las ventas, los gastos fijos no aumentan y la utilidad operativa cambia de forma asimétrica para las dos empresas. Por ejemplo, para la empresa A, el incremento en ventas de 10% genera un incremento de la misma magnitud a nivel de utilidad operativa, pero no es así para B. El incremento en B de 10% en las ventas se amplifica, se apalanca y genera un incremento mayor a nivel de utilidad operativa siendo de 16.67%. Algo está apalancando este movimiento en la empresa B y precisamente
es la existencia de carga fija operativa. La carga fija operativa de la empresa B apalanca cualquier movimiento a nivel de ventas a nivel de utilidad operativa, cosa que no sucede con la empresa A porque no tiene carga fija operativa. Continuando con nuestro análisis, los intereses no cambian porque es carga fija financiera, pero la utilidad neta de ambas empresas aumenta en mayor proporción que la utilidad operativa. Es decir, hay un nuevo apalancamiento en estas empresas. En el caso de la empresa A, el cambio porcentual de la utilidad operativa se apalanca y genera un cambio porcentual mayor a nivel de utilidad neta. Lo mismo sucede para la empresa B. El cambio porcentual en la utilidad operativa se amplifica, se apalanca a nivel de utilidad neta. Algo está sucediendo en ambas empresas que los cambios porcentuales a nivel de utilidad operativa, en ambos casos, se apalancan a nivel de utilidad neta. Y específicamente, la razón es la existencia de carga fija financiera, que son los intereses. Es decir, la carga fija, sea operativa o sea financiera, genera apalancamiento. La carga fija operativa apalanca cualquier cambio a nivel de ventas en la utilidad operativa y la carga fija financiera apalanca los movimientos a nivel de utilidad operativa hacia la utilidad neta. Con estos datos podemos calcular lo que se conoce como grados de apalancamiento, que son 3. Grado de apalancamiento operativo, grado de apalancamiento financiero y grado de apalancamiento total. El grado de apalancamiento operativo se define como el cambio porcentual en utilidad operativa dividido el cambio porcentual en ventas. El grado de apalancamiento financiero se define como el cambio porcentual en utilidad neta dividido el cambio porcentual en utilidad operativa. Y finalmente, el grado de apalancamiento total se define como el cambio porcentual en la utilidad neta dividido el cambio porcentual en las ventas. Es por ello que se denomina grado de apalancamiento total, porque mide el efecto total desde un cambio porcentual en ventas hasta la utilidad neta. Otra forma de calcular el grado de apalancamiento total, que es exactamente lo mismo, es multiplicar el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. ¿Cómo interpretamos estos grados de apalancamiento? Por ejemplo, en el caso de la empresa B, el grado de apalancamiento de 1.67 implica que cualquier cambio porcentual en las ventas se apalancará 1.67 veces a nivel de utilidad operativa. El grado de apalancamiento financiero de 1.50 en la empresa A se puede interpretar de la siguiente forma. Cualquier cambio porcentual en la utilidad operativa de A se apalancará 1.5 veces a nivel de utilidad neta. Y el grado de apalancamiento total, por ejemplo, de la empresa B de 2.50, lo que nos indica es que cualquier cambio porcentual en las ventas de la empresa B se apalancará 2.5 veces a nivel de utilidad neta. ¿Qué hubiese sucedido si en lugar de calcular un 10% de incremento en ventas, hubiésemos simulado un 20% de incremento en ventas? Observamos que cambian varios rubros del estado de resultados. Observamos que hay cambio en estos cálculos de porcentajes de incremento, pero es interesante que los cambios a nivel de relaciones de grado de apalancamiento se mantienen igual. ¿Por qué sucede esto? Porque los grados de apalancamiento mide la relación entre cambios porcentuales, por lo que es exactamente lo mismo si simulamos un 10% de incremento en ventas que si nuestra simulación es un 20% de incremento en ventas o incluso si simulamos un decremento en ventas. Con este decremento observamos que cambian varios datos del estado de resultados, pero que las relaciones entre cambios porcentuales, es decir, los grados de apalancamiento, se mantienen iguales. Si tenemos un cambio de ventas de un 10%, un incremento de 10%, observamos que la utilidad neta de la empresa B es superior a la empresa A. Pero por el contrario, si lo que tenemos es un decremento en ventas de 10%, la utilidad de la empresa A supera a la empresa B. Esto es precisamente el concepto de riesgo. Ante cualquier cambio en ventas, los resultados, la utilidad neta de la empresa B,
cambiará en mayor magnitud que los resultados de la empresa A. Es decir, la empresa B tiene un riesgo superior a la empresa A. Finalmente, podemos hacer un esquema comparando los distintos tipos de empresas respecto al grado de apalancamiento. Podemos tener, por ejemplo, un tipo de empresa en la cual un cambio porcentual en ventas genera un cambio porcentual a nivel de utilidad operativa de la misma magnitud, y este cambio porcentual de la utilidad operativa repercute en un cambio porcentual en la utilidad neta exactamente en la misma magnitud. Esta sería una empresa que no tiene ningún tipo de apalancamiento. Podríamos tener otra empresa en la cual un cambio porcentual en ventas genera un cambio porcentual mayor a nivel de utilidad operativa, es decir, hay un apalancamiento de este efecto, y dado el cambio de la utilidad operativa, la magnitud se mantiene a nivel de utilidad neta, es decir, no se amplifica, no se apalanca más. Podríamos tener una tercera empresa en la cual un cambio porcentual a nivel de ventas se mantiene en la misma magnitud a nivel de utilidad operativa, para posteriormente amplificarse a nivel de utilidad neta. Aquí hay un apalancamiento entre la utilidad operativa y la utilidad neta. Y finalmente podríamos tener una empresa en la cual un cambio porcentual en las ventas se apalanca a nivel de utilidad operativa y posteriormente se apalanca aún más a nivel de utilidad neta. Dado que la carga fija es la que genera apalancamiento, en este caso, como no hay apalancamiento, la carga fija operativa es cero. De igual forma sucede en esta empresa. Como no hay apalancamiento en esta empresa entre la utilidad operativa y la utilidad neta, esto implica que la carga fija financiera, o sea, los intereses, es cero, no hay deuda, y lo mismo sucede en esta empresa. Siempre que observamos apalancamiento es porque existe carga fija, por lo tanto en esta empresa la carga fija operativa es positiva, y en esta empresa también. Y en estas dos empresas la carga fija financiera es positiva, que implica que tenemos intereses, que tenemos deuda. Finalmente, en los casos donde no hay carga fija, el grado de apalancamiento es 1. En este caso, grado de apalancamiento operativo es 1. Lo mismo sucede en esta empresa. Y en esta empresa que no hay apalancamiento, el grado de apalancamiento financiero es 1, al igual que en esta empresa. El grado de apalancamiento financiero es 1. Y siempre que hay apalancamiento, esto implica que el grado de apalancamiento es superior a 1. En este caso, el operativo es superior a 1. En este caso, para esta empresa, el grado de apalancamiento financiero es superior a 1. Y para esta empresa, ambos apalancamientos, el operativo y el financiero, son superiores a 1. Y en todos los casos, el grado de apalancamiento total será la multiplicación del grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero.